Bueno, muy bien. Romanos capítulo 12, si me acompañan. Romanos capítulo 12. em, pongo por acá. Bien. Em, Romanos capítulo 12, versículo. Vamos a leer, vamos a meditar en el versículo 12, pero vamos a tomar desde el versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos a la esperanza, sufridos a la tribulación, constantes en la oración. Hoy temprano Jorge Spagnoli nos compartía un devocional que eh, realmente nos hace muy bien muchas veces. Y él nos decía que, bueno, leíamos, quienes han podido leerlo, que cuando alzamos la mirada y contemplamos el escenario que nos rodea, un gemido profundo parece recorrer toda la creación. La tierra se estremece con terremotos en diversos lugares. Eh, bueno, pasan muchas cosas y el corazón de muchos desfallece por el temor de lo que vendrá. Eh, pero la iglesia, claro, tiene otra perspectiva de la realidad porque esto no es algo extraño. Eh, Ahí por ahí, si después quieren ayudar para abrir, para que no haya problemas con la puerta, bueno, igualmente va a demorar un cachito, eh, pero sí, el Señor Jesús habló de esto. Mateo 24:8 dijo el Señor que cuando veamos este tipo de cosas, guerras, rumores de guerra, terremotos, que la tierra tiembla y demás, son principios de dolores. Eh, y obviamente que de ninguna manera nos vamos a alegrar, nos vamos a entristecer, vamos a sufrir con los que sufren, no obviamente al mismo nivel, porque por más que empáticos que seamos, siempre el que le toca y el que la mira de afuera la pasan muy diferente. Eh, pero aún entendiendo que en medio de la tragedia hay muchas cosas que no vamos a entender y que no nos va a quedar claro hasta el día que estemos en el cielo en la presencia del Señor, sí, eso lo tenemos que asumir también. Aún entendiendo eso, puede haber paz en nuestro corazón. Y puede aún, y yendo un poquito más allá todavía, puede haber aún gozo en la esperanza. ¿Y por qué puede haber esperanza en medio de tanto caos y de tanta destrucción? Bueno, puede haber esperanza, como solemos cantar, porque Jesucristo entró en el mundo y en la historia. Porque quebró el silencio y la agonía, porque llenó la tierra de su gloria y la va a llenar. Y porque una aurora abrió su gran victoria sobre la muerte, el miedo y la mentira, ya nadie puede detener la historia ni de su reino eterno la venida. Por eso es que tenemos esperanza, como solemos cantar, ¿no es cierto? Eh, por eso dice el texto, gozosos en la esperanza. Ustedes saben que Romanos capítulo 12, la carta a los Romanos es un tratado de teología hermoso. No en el sentido que hoy conocemos como teología sistemática, pero sí tiene una serie de contenidos y una extensión y una variedad de temas preciosos, aunque mantiene un hilo conductor genial. Y los primeros 11 capítulos, claro, son de doctrina, son de cuestiones teológicas, son de cuestiones realmente muy profundas. Eh,
pero después cuando llega al capítulo 12, todo eso se manifiesta de una forma práctica en un montón de situaciones. Capítulo 12, capítulo 13, bueno, el 14 y el 15 resuelven o tratan algún tema puntual, pero llegamos a este punto en donde habla básicamente del trato de los unos a los otros y de la interacción de los hermanos en una comunidad de fieles. Y cuando llega este versículo 12 dice, bueno, ustedes pueden estar gozosos en la esperanza. Eh, Decíamos, y Jorge nos compartía también en ese devocional, las señales actuales no son para nuestra destrucción, sino son las alarmas divinas que nos convocan a santificarnos, a velar en oración y a brillar con mayor intensidad en la oscuridad, sabiendo que aquel que ha de venir vendrá y no tardará. Amén, podemos decir. Sí, se puede estar gozosos de la esperanza. ¿En medio del caos? Sí, en medio del caos. Y hasta hay personas, obviamente que no, no es algo que me haya tocado vivir, no sé si alguno de ustedes, es posible que no, o es posible que alguno por ahí sí. Pero hay personas que han manifestado este gozo, la esperanza, aún en medio de las más profundas tragedias, aún en medio de los más profundos dolores. Han manifestado gozo, la esperanza. Porque como dice por otra parte, la esperanza no avergüenza. La esperanza es realmente, no es una credulidad, no es una ingenuidad. La esperanza es real, porque podemos tener esperanza en aquel que venció la muerte, en aquel que venció la muerte en repetidas ocasiones, mostrando lo que iba a ser, y venció la muerte en definitiva, resucitando de entre los muertos y dándonos la promesa de una propia resurrección. Las promesas las profecías, perdón, que estaban anunciadas respecto del Señor Jesucristo, infinidad de ellas se han cumplido cabalmente en la primera venida de Cristo. Y todavía quedan algunas que tenemos la plena certeza a través de la victoria de Cristo, que esas promesas se van a cumplir. Y por eso podemos decir que estamos gozosos en la esperanza, aun cuando haya tragedias, aun cuando haya dolor, y aun como le ha pasado, como decíamos, a algunos hermanos, algunas que otras veces, aunque la tragedia les toque, a ellos igualmente alaban a Dios. Sí, el mismo Job le pasó cuando sufrió la tragedia que le tocó sufrir. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a ir al polvo de la tierra, sea el nombre de Jehová bendito. Por eso podemos estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Eh, sí, podemos estar sufridos justamente, como en otros términos, esa expresión en otros lugares se traduce como paciencia, pero la idea es hablar de una constancia ante la adversidad, ¿sí? Esa es un poco la idea de alguien que está sufrido en la tribulación, que tiene una presión interna, una aflicción profunda, pero eso le genera mayor constancia ante la adversidad. El término que le hemos puesto como para traducir esta expresión, para decirlo bien en criollo de una manera en que todos lo podamos comprender, es se endurece el cuero, se pone el cuero más duro. Es como que a partir de la tribulación que uno puede llegar a sufrir, como le pasaba obviamente a los lectores de la carta, en su gran mayoría, nosotros no hemos visto ni por asomo ni una pizca de lo que les ha tocado vivir a estos hermanos. Pero a través de la tribulación se va fortaleciendo el carácter de una manera tal que eso va generando aún más posibilidad de ser constantes ante la adversidad. Esa es un poco la idea. Por eso dice el apóstol que esa es una necesidad que tenemos cuando
cuando estamos compartiendo nuestra realidad en una comunidad de fieles. Sí, habla de un montón de cosas, ¿no? Que lo que hemos leído, que obviamente no estamos examinando en detalle, pero habla del amor sin fingimiento, de seguir lo bueno, dejar lo malo, de la diligencia, de un montón de cosas, pero llega al punto de decir, muchachos, gozosos a la esperanza, sufridos en la tribulación. El apóstol Pedro decía, sabiendo que los mismos padecimientos que ustedes están padeciendo se comparten por los hermanos de todo el mundo. Si Pedro escribe su primera carta decididamente a personas que están sufriendo persecuciones tremendamente feroces de parte del Imperio Romano y a los romanos también lo estaban viviendo. Y dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y por último, constantes en la oración. Eh, la inconstancia es un mal que nos persigue permanentemente. Eh, es algo que nos vive haciendo daño, que frustra la gran y enorme mayoría de nuestros proyectos, de nuestros deseos y aún de los proyectos que tienen que ver con la extensión de la obra, con el servicio a Dios, con cosas eh, que le hacen bien al pueblo de Dios. Y lo que más daño nos hace en esos tipos de casos es la inconstancia. Y cuando hablamos de la oración, justamente, uno de los grandes problemas que tenemos que enfrentar cuando hablamos de una vida de oración es justamente la inconstancia. Constantes en la oración. Es cierto, a veces cuando no vemos respuesta, cuando vemos que los tiempos se extienden más de lo que queremos, tendemos a ir archivando los motivos de oración que tenemos. Lo ponemos en un archivo y los vamos renovando. No pasa hasta con la lista de la que leemos todos los miércoles. Eh, es cierto, a veces tenemos eh, que ser selectivos porque no nos alcanza la vida para todos los pedidos que quisiéramos hacer. Pero bueno, el mismo apóstol, escribiendo acá a los Romanos en el capítulo 8 dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Eh, de modo que nosotros por ahí no sabemos cómo pedir. Dice que nosotros queremos pedir, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, no sabemos a veces qué motivos elegir y cuáles no, y no sabemos tampoco cuál es el pedido correcto en cada caso y cuál es la voluntad del Señor en cada caso, pero el Espíritu traduce nuestra imperfección delante del trono de Dios. Entonces eso nos tiene que dar paz para poder ser constantes en la oración, para poder continuar y seguir, y como decimos y como cantamos también, mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Ustedes recuerdan seguramente la parábola que está en Lucas 18 sobre la viuda y el juez injusto. Eh, el Señor contó, dice 18:1 de Lucas, también les refirió Jesús una parábola. eh, También Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, el tipo no le importaba nada, estaba en otro mundo. Eh, Miren si le voy a hacer justicia a esta mujer que viene a importunarme, que me viene a molestar, que debe ser un caso chiquito. No sabemos cuál sería el caso por el cual esta mujer pedía y estaba haciendo un pleito ante la justicia. Eh, y claro, él no respetaba a ningún hombre y tampoco temía a Dios. Entonces la mujer siguió y siguió y siguió y dijo, y él no quiso por algún tiempo, dice el versículo 4, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sé que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto. Un juez que es injusto, que no temía a Dios ni respetaba a los seres humanos, que seguramente estaba en ese puesto para sacar provecho
de ese lugar y para sacar un provecho económico y de índole deshonesta. Eh, Menos mal que eso ocurría en el siglo cero, en el siglo I y no ocurre ahora, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasaban antes, ahora no pasan más. Eh, eh, y dice el versículo 7: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Se tardará en responderle. Un juez injusto tuvo que hacer eso, y por la importunidad de esta mujer que era constante y pedía, y el Señor lo pone ejemplo sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y este juez terminó haciendo justicia. ¿Cuánto más? El Padre de las Luces, que es un Dios justo y pleno. Le digo que pronto los hará justicia, pero hay un tema, hay un problema, hay una situación que el Señor quiere destacar en esa cuestión. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahí está el punto. ¿Hallará fe en la tierra? Eh, ¿Habremos podido desarrollar una vida de comunión con Dios de modo tal que nuestra fe se fortalezca y nos permita ser constantes en la oración también? Eh, Entendamos una cosa, la fe no se compra en la farmacia. Eh, no es fuerza de voluntad ni voluntarismo de decir, bueno, yo tengo fe como decía Palito Ortega. No es la fe de Palito Ortega. Eh, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, a partir de lo que Dios nos dice, es que nuestra fe puede crecer. A partir de la comunión con Dios, a partir del entendimiento, de la meditación, la fe puede crecer. Y ahí está la pregunta que el Señor nos deja picando. Se la dejó picando al auditorio y nos la deja picando hoy. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habremos sido lo suficientemente disciplinados como para que nuestra fe se fortalezca? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El Señor nos está llamando, ¿sí? De esta manera, en todos estos sentidos, a vivir una vida que, como Jorge nos compartía, ¿no? Eh, una vida en la cual entendamos que todo lo que vemos son alarmas divinas que nos llaman a la reflexión, que obviamente no son para nuestra destrucción y en el muy peor de los casos, a alguno le puede pasar, será solamente destrucción del cuerpo. Sí, en medio de las tragedias, a veces les toca a los hijos de Dios también vivir ese tipo de tragedias. Sí, a veces pasa. Eh, Así como el sol sale sobre buenos y malos, a veces las tragedias afectan a justos e injustos. E indudablemente muchas veces no vamos a entender eh, el por qué, la naturaleza, por qué les toca a uno y a otros no. Son cuestiones que eh, casi siempre podemos decir exceden nuestra capacidad de entendimiento. Pero sí sabemos que sí, son alarmas que nos convocan a santificarnos y a velar en oración, a vivir siendo constantes en la oración, gozosos de la esperanza, sufridos de la tribulación, constantes en la oración. El Señor nos llama a eso. Amén. Oramos. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, por este momento, porque hemos podido, Señor, tener un breve pensamiento en tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición que implica tener tu palabra y el sostén que ello implica, porque a través de ella se crece nuestra fe. Y Señor, es en este tiempo en donde, ante tanto caos, ante tanta destrucción, ante cuestiones que no nos deberían tomar por sorpresa, eh, nos presentamos delante tuyo
eh, para pedirte que fortalezcas nuestra vida, que fortalezcas nuestra fe, que, Señor, nos des ánimo cuando estamos desanimados, y que podamos tener esta disciplina, Señor, de tener aún gozo en la esperanza de bienaventurada que tenemos los hijos de Dios, aún en medio de cuestiones que resultan difíciles de entender, que podamos ser sufridos ante cuestiones que a veces nos hacen mal, nos hacen daño, situaciones eh, que a veces no esperamos, no pensamos, no deseamos, y que podamos ser constantes en la oración, que nos dé fuerza, que seamos capaces de disciplinarnos, que nos podamos deleitar en Jehová, de modo tal que las peticiones de nuestro corazón sean una realidad. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento, por tu palabra, por los hermanos. Te pedimos que ahora nos guíes al compartir los motivos de oración, los pedidos que hemos de hacer. Señor, lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Amén. Muy bien. Eh, Agradecemos al Señor por este tiempo. Vamos a cortar acá la grabación. Recuerden que las reuniones eh, el próximo fin de semana son por la mañana, ¿sí? 10 horas la Cena del Señor y 11 horas la siguiente reunión. Recuerden el anuncio del día 22 también, eh, que tenemos la actividad, la fiesta especial para los niños en el Día del Niño, a las 15 horas acá en este lugar. Así que bueno, cortamos acá y vamos a